Gloria a Dios. De la vestidura de lino, que es la vestimenta que tiene la iglesia en el nuevo sacerdocio. Hay muchos hermanos, incluso líderes en la iglesia, que están un poco perdidos o confundidos en el sacerdocio, porque todavía quieren manejar la iglesia con un sacerdocio tipo Aarón y sus hijos, y sus descendientes, y con la ley de Moisés. Y aquí ya ha habido cambio de ley, ¿sí o no? Porque ha habido cambio de sacerdocio. Mateo capítulo 6 y versículo 33, dice la palabra de Dios, y leo: a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Voy a repetirlo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendecida está la palabra del Señor. Gloria a Dios. Eso lo dijo Jesús en medio de un discurso que nosotros lo conocemos tradicionalmente como el Sermón de la Montaña. Y ahí fue donde Jesús estableció la constitución del reino. Todos aquellos que vayan a servir con Él y a participar del reino o del nuevo reino que Él traería y ya trajo, ¿vale? Tienen que conocer la constitución, o sea, es la normativa, es la ley que va a gobernar ese reino. Jesús dijo: el tiempo es cumplido y el reino se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la primera demanda de parte de Dios para ingresar al reino: arrepentimiento y fe. Si no hay eso, no podemos considerarnos ciudadanos del reino. Ahora, yo venía hablando la semana pasada en base a esto, de que nosotros ya somos ciudadanos del reino, somos hijos de ese Dios y de ese rey, y se nos ha dado una categoría dentro de ese reino que es la de reyes y sacerdotes. Y lo hablamos, ¿verdad, hermano Ángel, que dice Primera de Pedro 2.9? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Había un gitano en Jerez que decía: eso es amén. Gloria a Dios, porque es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Somos nación santa, pueblo que Dios ha adquirido para sí, y dice real sacerdocio, reyes y sacerdotes. A diferencia de cómo era el sacerdocio o el formato antiguo, que había un sumo sacerdote y después había unos sacerdotes que le acompañaban en la gestión espiritual y moral de la nación, ahora toda la nación es sacerdote. Eso de que el sacerdote está en el púlpito o allí subido en su gloria, y después está el pueblo llano y sencillo, que hay como una diferencia, eso ya se ha acabado. Se ha acabado en la presencia de Dios a través del sacrificio de la cruz, pero en la mentalidad de muchos todavía eso sigue. ¿Y cómo es posible? Por la ignorancia. Por la ignorancia de lo que sucedió en el nuevo pacto. En el nuevo pacto hay un pueblo. Dice, bueno, pero habrá un pueblo donde habrá unos líderes y después está el resto de la muchedumbre. Dios nos ha llamado a todos al liderazgo. Somos todos ministros de un nuevo pacto. No hay ya esa división, ya no existe. Porque todo lo que sea divisiones no viene de parte de Dios. Él ha roto todos los muros. El sacrificio de Cristo ha abolido las ordenanzas del antiguo pacto, que estaba expresado de esa forma en mandamientos y ordenanzas. Lo ha abolido todo. Y de dos pueblos, dice la Biblia, ha hecho uno. Oye esto, porque antes había una división, ha hecho uno. Más la de que le metieron ellos, de hombres y mujeres, y unos aquí y otros allí, y para arriba. Todo eso ha desaparecido en la presencia de Dios. Ha roto todos los muros, todas las divisiones, todas las clases sociales. Dice que en Cristo Jesús ya no hay ni judío ni gentil. No hay libre ni esclavo.
No hay ni escita ni bárbaro, ¿no? Ha roto todo. ¿Por qué? Dice, porque en él somos todos uno. Como el hermano compartía. Esa mentalidad de unidad no llegamos todavía. Debiéramos de estar, pero no llegamos. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. A la estatura de esa medida de fe. Dice, a la unidad, dice, ¿ve? Cuando todos nos veamos que somos uno, en él, se acaban las divisiones en la iglesia. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que cuando tú vas a ver eso no es cuando tú crezcas para arriba, es cuando tú crezcas para abajo. Cuando tú te propones crecer para abajo, entiéndeme el término para que nos entendamos, ¿vale? No dice la Biblia que hay que crecer para abajo. Cuando tú te propongas eso, las clases sociales y raciales y las divisiones desaparecen de tu mente. Las diferencias de opiniones también, tú tendrás tu opinión, evidentemente, yo tengo la mía, y tendremos nuestro criterio acerca de una cosa u otra, pero jamás y nunca vamos a llegar a confrontar ni a entrar en unos conflictos con hermanos, porque el amor de Dios está por encima de todo eso. Y resolvemos los problemas con la clase que el mismo Cristo nos ha enseñado. Yo me estoy expresando con claridad. ¿Qué pasa? ¿Que hay problema? ¿Cuál es el problema? No, el problema es que esto, que lo otro. ¿Tú qué quieres? ¿El manto? Sí, pues toma, te va a llevar manto y la túnica. No, que es que quiero que me ayude. ¿A dónde? ¿Hasta allí? Sí, vamos a ir hasta allí. No, vamos a ir. Vamos a pasar 2 kilómetros más. ¿Entiende cómo Jesucristo resuelve los problemas? No, que yo necesito que me dé. Al que te pida, dale. Y al que tome de ti, dice no, se lo rehúse. Y al que te pida la túnica, dele también el manto. Y al que quiera, y al que te diga que lo acompañe, que vaya con una milla, ve el 2. ¿Tú crees que con esa actitud puede haber problemas? Pregunto. Jamás. Pero para estar en ese orden hay que entender el sacerdocio, hay que entender que la gracia sobreabunda sobre el pecado, hay que entender muchas cosas que no las ponemos en práctica. Pero cuando tú andas en ese orden, eso es lo que hemos leído. Tú estás buscando primeramente el reino de su justicia. Se acabó. Ahora, mientras que tus intereses estén despiertos, mientras que tus pasiones todavía estén vivas, mientras que tu carne todavía esté hablando y no esté crucificada, en ti y en mí habrá unos intereses por encima del reino. Y ahí viene el conflicto. La constitución del nuevo reino es superior a la ley de Moisés. Oye esto. Mira que Moisés dictó leyes buenas de parte de Dios. El nuevo sacerdocio según Melquisedec es un reino de justicia. No se habla mucho de esto en la iglesia, tristemente. No es según Aarón, es según Melquisedec, que es un personaje que apareció en la antigüedad, donde Abraham, dice la Biblia, que le llevó los diezmos de todo el botín después de haber, salvado a Lot y toda su familia. Y dice que este hombre le salió al encuentro y que Abraham le dio los diezmos del botín y que este hombre le ofreció pan y vino. Y bendijo, dice, al que tenía las promesas. Sabía Melquisedec que Abraham era siervo del Dios Altísimo. Y después Hebreo nos revela que Melquisedec es un tipo de Cristo, porque Melquisedec era un hombre que estaba gobernando Jerusalén en el ámbito de lo que era el sacerdocio y lo que era el ámbito civil y político, digamos. Y era rey de paz y rey de justicia. Pues en ese orden se ha levantado el ministerio de Cristo. Cristo no es solamente sacerdote y profeta, Él es rey. O un gobernante, si quiere que te lo ponga mejor, o un político, que a lo mejor no es la palabra más, pero para que tú lo identifiques, Él es eso también. Y es más, Él viene a la tierra a ejercer eso, Él vuelve. Y nosotros vamos a estar ayudándolo en ese ministerio y ejerciendo ese sacerdocio y ese gobierno, que es para lo que no nos preparamos. Porque la iglesia dice, yo hermano estoy esperando que venga el Señor en el arrebatamiento, que nos lleve ya de una vez y ya está. Y digo, bueno, y dice, yo después tampoco me complico mucho, ya el Señor sabrá lo que tiene que hacer con nosotros y yo no sé cómo va a ser, y allá entra una ignorancia terrible. Pero no se trata de eso, tenemos que tener conocimiento bíblico de lo que va a pasar y de lo que no va a pasar y prepararnos. Muchos dicen, bueno, cuando el Señor venga ya me glorificará, me abrirá la mente y me dará esa capacidad. Que no es así, que ya te la ha dado
Y el tiempo este que tú estás aquí en la tierra es un tiempo para que tú te entrenes en ese sacerdocio. Estamos en la escuela, estamos en el seminario de Dios. Y el conocimiento que tú adquieres en esta carne por el Espíritu es el que luego va a ejercer. Por eso es que todo el mundo luego no va a ser puesto a la misma altura y el mismo nivel. Porque uno va a tener capacidad para gobernar un pueblo y otro va a tener capacidad para gobernar 6 naciones. Que lo dice la palabra, que no me lo invento yo, ustedes lo sabéis. ¿Por qué eso es así? Porque ya tenemos esa capacidad nosotros. Ya se nos ha dado el Espíritu. Entonces, esto es un sacerdocio que tiene como base y como eje el servicio a los demás. El que ama a Dios sobre todas las cosas, ama a su prójimo como a sí mismo. El que no ama a Dios sobre todas las cosas, que este es el gran mandamiento, ustedes lo sabéis, ¿verdad? Vino uno y le dijo al Señor, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? O sea, le preguntaron y Jesús respondió, el corazón de la Torá. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y a tu prójimo, digo, como a ti mismo. Eso es imposible de hacer. Número uno, sin el Espíritu. Eso está claro. Sin el Espíritu, cero. Descatalogado. Ahora, con el Espíritu, en nosotros, haciendo morir la carne. Juan 8:12 dice, si hacéis morir la carne, por el Espíritu dice, viviréis. Mas si no hacéis morir las obras de la carne, por el Espíritu dice, moriréis. Por eso es que hay tanta mortandad en el pueblo, que es una vida. Yo no digo que las personas que no somos capaces de crucificar la carne por el Espíritu y hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, yo no digo que no sean salvos, yo no digo eso. Digo que en esta universidad no todos están en el mismo nivel, universidad de aprendizaje y de seguimiento del maestro. ¿Por qué? Porque no todos han hecho morir las obras de la carne por el Espíritu. Es que es imposible. Yo estoy entendiendo con el tiempo cosas que Cristo dijo que parece que al principio son como cosas que dice, digo, diciendo todo lo que hay, búscate la vida, puede o no puede. Mira, no, es que luego por el Espíritu, cuando tú vienes analizando lo que Él dijo en el tiempo y en el espacio, en el trato conmigo, me di cuenta que dijo una gran verdad, pero literal. No puede ser su discípulo, o sea, no puede entrar a su universidad, a su seminario, nadie que no renuncie a todo lo que posee. Entonces, en este servicio, la renuncia es algo que tiene que nacer de nosotros por amor a Él. Una decisión que tú y yo tomamos. No puede ser por imposición, si no ya no es válido. Como tú hagas algo por imposición o por temor, lo puedes hacer, ¿eh? Que yo he hecho muchas cosas tristemente. Cuando estaba en el sistema, ignoraba. Pero nada computa a los ojos de Dios. Tiene que ser libre. Tiene que haber una excitación y una expectación en tu corazón, porque el Espíritu te ha llevado a eso. Y tu alma toma la decisión de ir a la cruz. Pero no puede nadie imponerte, ni chantajearte emocionalmente, ni engañarte, ni turbarte y en base a eso tú tomar una decisión. Eso no es válido a los ojos de Dios. Dios no recibe ese amor. Ese no es el amor de Cristo. El amor de Cristo en nosotros es, haya pues en vosotros este mismo sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, que dice, no lo tuvo como cosa a que acogerse. O sea, tú tienes derecho a unos privilegios. Tú tienes derecho a unos beneficios. ¿Me oye? Y por amor a Dios, sola, única y exclusivamente por amor a ese Dios, es que tú renuncias a esos privilegios. Por amor a Él. Entonces sí que es válido. Y es oficial. Y el cielo te recibe ese sacrificio. Porque es en Cristo Jesús, en su sacrificio, donde te reciben a ti todo. Fuera de Cristo no hay. No es. O sea, el Espíritu Santo no le da el ok, no cataloga la obra de nadie fuera de los parámetros de la cruz. El Espíritu Santo no trabaja fuera de la cruz. Lo único que le da legalidad a la obra del Espíritu Santo es el sacrificio de la cruz. Y la iglesia muchas veces edifica fuera de los cimientos de la cruz. Por eso es que toda esa obra se viene abajo. Y eso, cuando se le mete fuego, eso arde y huele a carne. Es madera, es hojarasca. No es una edificación con oro o con plata o con piedras preciosas.
El que toma la decisión de humillarse en el servicio haciéndose el menor es el que está capacitado para gobernar y para reinar. Empieza haciéndolo entre sus hermanos y acaba gobernando las naciones. ¿Os acordáis de José? Él era uno de los menores. Él servía a sus hermanos. Lo que pasa es que era íntegro. ¿Qué le esperaba? Un proceso como José es tipo de Cristo, acordaros. Imagínate. ¿Dónde acabó José? José acabó en lo más profundo. Cuando Esteban le da este relato a la Florinata del Sanedrín que está pidiéndole una aplicación y él entonces entra allí en un debate público. Ustedes saben de que murió Esteban, ¿verdad? Que fueron puestas su ropa a los pies de Saulo. Él explica la vida un poco, ¿no? Conoce a los patriarcas y habla de José. Y dice que por más mal que le iba, y sus hermanos lo vendieron, y fue entregado a Potifar, y fue acusado falsamente, y fue preso en la cárcel preso, dice todo el tiempo, dice, pero Dios estaba con él. A ti te viene una desgracia, te viene un mal, pero tú eso lo añades y lo metes en tu vida y dices, algún propósito Dios tendrá con esto. Y Dios está contigo. Tú coges todas las situaciones que rodean tu vida y que están continuamente interactuando en tu vida. Y tú lo sometes todo al propósito de Dios. Y al final Dios le saca esos créditos en tu vida. Y al final, por más bajo que tú desciendas, llega el momento que Dios también te pone en alto. Porque el que se humilla, Dios lo ensalza. José fue ensalzado. Pero José le sirvió a su hermano. Le sirvió a Potifar en su casa. Lo mandaron preso y era el que servía a los presos. Servía en la cárcel. Hasta que llegó el tiempo de Dios. Y pegó un salto que ahora, siendo el más insignificante, sin testimonio ninguno, fue puesto a la diestra del hombre que tenía más poder en aquel tiempo en toda la civilización que era Egipto. Fue puesto a la diestra de Faraón. Tras unas revelaciones en la cárcel al panadero y al copero, conocéis la historia, ¿verdad? Tenía capacidad de revelar sueños. Cuando se fue el panadero le dijo, dile a Faraón, hombre, que se acuerde de mí. Dice, y al panadero se le olvidó. O sea, menos mal que a Dios no se le olvidó. O sea, ¿cuántas veces a ti y a mí nos da la sensación cuando alguien se ha quedado con una buena impresión tuya que dice, bueno, a ver si por lo menos este me echa un cable y me ayuda? Y ahora resulta que todo el mundo se olvida de ti. Dice la palabra que el que guarda Israel, dice, no se le olvida. Y muchas veces pasamos por situaciones donde me da la sensación de que hasta Dios se ha olvidado de mí. Dios no se olvida de ti. Le dice Jeremías a la ciudad amada de Dios, a Jerusalén, le dice, ¿se olvidará la madre que dio a luz al hijo que tenía en el vientre? Y dice, bueno, pudiera ser que se olvidare. Le dice, pero yo no me olvidaré de ti, oh Jerusalén, dice, porque te tengo esculpida en las palmas de mis manos. El Señor no se olvida de nosotros, hermano. Lo que pasa es que tenemos que aprender cómo es que va esto. Y mientras que aprendemos y no, pasamos por muchas lagunas y muchas soledades. Pero está Dios en el asunto. Ahora cuando reconectamos otra vez y decidimos humillarnos, ahí sentimos todo el tiempo su presencia. Para ingresar a la escuela de Jesucristo, al seminario académico de Jesús, a un nivel académico superior, que es la Academia del Reino, hay que renunciar a toda posesión. Si no, no podemos cumplir el gran mandamiento. Voy a pedir por favor que vayáis a Lucas. Capítulo 22. Y vamos a leer del 25 al 30.
Lucas 22, del 25 al 30. Ustedes han visto a los políticos hablando todo de la catástrofe de Valencia por la tele, que sí. Pero con la pala quitando barro, que no habéis visto ninguno por allí. De esas imágenes hay pocas, no, es que no puede grabarlo nadie porque no existen, claro está. Lucas 22, del 25 al 30, dice la palabra. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, dice, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esa palabra se va a cumplir porque tiene doble, digamos, referencia. Ya hay cosas que han pasado y otras no. Los que estuvieron con Jesús en sus pruebas se van a sentar con él a la mesa, en el reino. Y nosotros como iglesia ya nos sentamos con él a la mesa, en un orden espiritual. Dice que estamos sentados juntamente con él en lugares celestiales. Eso es la mesa. Ese es el trono de la gracia. Es donde se gestionan las cosas de la iglesia ahora mismito. ¿Vale? Esta gente estuvo con él. Pero mira lo que le digo. Ustedes veis que los gobernantes se enseñorean de las naciones. Dice: no será así entre vosotros, sino el que quiera ser mayor, ¿qué pasa? Hágase el menor, más joven. Dice: y el que dirige, ¿qué pasa? Como el que sirve. Yo muchas veces tengo mis cosas personales delante de Dios y sufro. Aunque yo nunca suelo hablar de cosas personales, ¿no? Pero bueno, donde veo cómo están formadas las iglesias, con sus pastores, con sus ministros, con su formación, con su estructura. Y veo mi vida, veo el ministerio que Dios me ha entregado, veo cómo nosotros nos conducimos. Y hay una diferencia, claro está. Esa diferencia está ahí. Y muchas veces sufro, ¿eh? El diablo me ataca. Como diciendo: ¿qué modelo o qué proyecto estás tú enseñando y ejerciendo? Se parecen muy poco a lo que las iglesias tradicionales tienen establecido y viven. Pero el diseño no lo tiene una persona, el diseño lo tiene Jesucristo. Él es el que sabe de plano, él es el perito arquitecto, él es el que sabe leer el plano y él es el que nos dejó el diseño de cómo iban los planos. Aquí estamos edificando un templo bajo unos planos, pero no es un templo físico, es un templo espiritual. Igual que David dejó los planos a Salomón y era todo materia, y le dejó los planos literales y le dejó el dinero para comprar todos los materiales. Después vino Salomón, su hijo. Pero aquí estamos, ¿qué pasa? Ya estamos en el sacrificio, hemos entrado en otro ámbito. ¿Quién es nuestro David? Se llama Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Salomón? Es el Espíritu Santo. Él está edificando ese templo espiritual con piedras vivas. Y lo está haciendo bajo los planos. El Espíritu está trabajando bajo los planos que Cristo ya ha dejado. Y cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de los planos. Las piedras tienen que tener una forma. Las piedras en nuestro templo y en nuestro santo reino tienen que tener una forma ya dada. No pueden ser piedras donde el que dirige es el que manda. No, el que dirige es el que sirve. Ese es el orden. Y el que no entre por ese orden ni se lo aprenda, yo te digo a ti que no conoce a Jesucristo como su maestro. No sabe quién es el maestro. Yo no lo juzgo, porque yo no estoy aquí para juzgar, pero no conoce al maestro. No ha entrado en la universidad de Cristo. Porque ese es el modelo de las naciones. Las naciones, ¿qué pasa?
Como en política, yo quiero llegar allí, pero ¿para qué? ¿Para mandar? ¿Para meter la mano en la talega todo lo que pueda? ¿Para que la gente me rinda pleitesía y honores? ¿Para vestir bien y vivir como un marqués? Ustedes me entendéis, ¿no? Pero no es el ejemplo del maestro. Está bien, está bonito, y a nuestra carne eso le encanta, pero el maestro no cogió ese camino. Él abrió, dice la Biblia, un camino nuevo y vivo a través de su carne. Oye esto, a través de su carne. Lleva la carne a la cruz y tú vas a conocer ese camino nuevo y vivo. A través de cuando tú crucificas la carne, entonces es que empiezas a entender a Jesucristo en otro nivel, en el nivel del Espíritu. Empiezas a participar de otra sabiduría. Hay una sabiduría, pero que está oculta. Y de esa sabiduría, cuando tú entras al altar de Dios, Él te la pone y tú empiezas a comer de ella. Hay un altar que de ese altar no participan todos. Participan los que son de Cristo. Hombre, hermanito, todos somos de Cristo. Yo no veo los corazones. Yo veo la vida de cada uno así como se ve por fuera. Pero cuando hay un altar que dice que los que siguen el sistema levítico dice, ellos no pueden participar del altar de Melquisedec, del que lleva el orden de Cristo, no pueden. No encuentran el acceso. Y es porque no han sacrificado su carne, no conocen que el velo se abre cuando tu carne es crucificada. La conciencia se te ilumina cuando tú, por amor a Él, tú dices, mira, yo me voy a desnudar ya de un montón de historia que tengo, más otra que he aprendido por el camino, y lo voy a sacrificar todo. Y luego, si Dios quiere bendecirme, que me bendiga, como hijo de Él, como ministro, como hermano, como pastor, como evangelista, lo que quiera. Pero yo voy a coger, voy a dárselo como me pertenece. Señor, ahí tiene mi vida, porque mi carne es mi vida, y la pone a los pies del maestro. Ahora tú verás ya lo que va a hacer conmigo. Total, no merecía yo nada y me lo has dado todo, ¿qué más quiero? Yo al principio le decía, yo veía muchas cosas en la iglesia, todo lo otro, y decía, mira, Señor, yo quiero que yo por lo menos que me dejen entrar en aquel lugar de gloria. Y aunque nunca veo tu rostro, esté detrás de una columna, pero que yo esté allí. Esas son mis oraciones que yo le decía al principio, como diciendo, porque yo vengo de ser un sinvergüenza. He hecho, bueno, en 8 años que he vivido a tope, y ahora me encuentro con tu amor, con tu misericordia, con tu perdón, con el bálsamo que tú me has dado, y esto para mí es lo más grande. Aquella gente se quieren debatir el altar de los ministerios sin problema. Yo me voy a hablar a la gente de ti, que yo tenía un gozo, hermano, en aquel tiempo que era terrible. No es que ahora no lo tenga, el gozo va madurando, ¿no? Pero qué feliz, o sea, el nuevo nacimiento, hermano, es una realidad. Tenemos a gente hoy día que le decimos hermano y no han nacido de nuevo, ¿no? No son nacidos de nuevo. No los vamos ni a juzgar ni a criticar, pero no han pasado por el proceso de la cruz. Y el que no ha nacido de nuevo no ve el reino. Entonces lo que ve es las cosas de la carne, disfrazadas de iglesia y de religión y de todo y de doctrina. Y están así, pero no lo ha sido iluminado. Como aquel mensaje que yo prediqué, son como todos los ilegales que están entrando en patera, sí, están aquí. Y están haciendo privilegios, están haciendo uso de unos derechos, sí, pero son ilegales. No tienen los papeles del reino, no conocen de qué va esto. Entonces nosotros tenemos que en esta mañana meditar en esto y coger identidad en Cristo. Sabéis que tenemos que estar vestidos de lino fino, como estuvimos hablando el otro día de David. David es una representación de Cristo desnudándose de su realeza y dice, ¿quién? Yo aquí arriba, ¿qué va? Yo me meto ahí con mis hermanos. Si el salmista dijo, en medio de la congregación yo te alabaré y no me avergonzaré de llamarlos hermanos. Pero él sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque en medio de la congregación hay muchas cosas que son pecados y que nos avergüenzan y que son indignas. Pero para eso estoy yo, para quitarme yo mi vida, mi dignidad, mi compromiso con lo que yo tengo, y yo cubro tu mancha, la cubro yo con mi dignidad y te hago digno a ti, para que tú no sufras vergüenza ni delante de Dios ni delante de los demás. Y yo prefiero pasar la vergüenza, la persecución, el oprobio, el vituperio. Yo me explico con claridad. Jesucristo dijo, bienaventurados los que sufren. Ahí se mete todo el mundo, porque todos sufrimos. Persecución, dice, ve, yo estoy siendo perseguido, tal. Ahí estoy yo, bienaventurado, dice, pero por causa de la justicia. Ahí ya no estamos todos.
Nos vienen las persecuciones porque muchas veces somos cabezones, tercos, metemos la pata, en fin. Pero son cosas nuestras. Ahora, cuando viene la persecución por causa de la justicia, porque tú quieres enseñar la justicia al pueblo, o porque tú has dado la cara por un hermano, por tu prójimo, por quien sea, dice, ¿quién entrará en el lugar de santidad? Dice, el limpio de manos, de corazón puro. Sabemos que es Cristo, ¿vale? Dice, el que no admite consejo contra su vecino. Es dar la cara incluso por tu vecino, aunque tu vecino sea un... Pero tú dices, un momento, este es mi vecino. Yo todas estas cosas las he ido aprendiendo por el camino, ¿vale? No voy a creer que... Y me he empezado a dar cuenta de muchas cosas, pero la misma experiencia, digo, hay que ver. Y cuando yo empecé a hablar de esto del vecino, me dijo el Señor, más vale vecino cerca que hermano lejos. Y yo no me llevaba mucho con mi vecino. Yo era el de hola y adiós. Pues como tenía que estar en el templo todos los días metido, pues era un antisocial. Hasta que Dios me empezó a cambiar el rumbo y dice, deja ya a Aarón con su sequito y tú sigue a Melquisedec. Gloria al Señor. Y un día me arrimo a mi vecino, toma vecino, mira esto, lo otro, y te habla un poquito de conversación para allá para acá, ya te va haciendo amigable, ya eres sociable. Otro día cuando tuve la oportunidad, digo, mira vecino, ven para acá, y le di medio salchichón de eso que ustedes conocéis, dice, hombre vecino, tú ya para mí estás entrando ya en otra categoría. Hombre, claro, cuando ya hay aquí un remanente de pringue de por medio, son palabras mayores. Pero tú sabes por qué, porque llega el momento de la dificultad, llega el momento del problema, llega el momento de muchas cosas, y un hermano lejos es un hermano, pero está lejos, y el vecino está cerca. El vecino es el que dice, esto que un paquete de Amazon, dice, déjamelo a mí que yo me lo quedo y ahora cuando llegue el vecino se lo doy. O salimos y los niños están sin llave y el vecino tiene la llave y dice, toma, pídele la llave al vecino, y el vecino tiene la llave tuya porque tiene confianza y al final guarda tu casa como si fuera la tuya. Dice, pero el vecino no tiene a Cristo, dice, pero es mi vecino. No me vaya a hablar malamente de mi vecino. Ese es el carácter de Cristo. Ese es el carácter de Cristo. Porque nosotros estamos aquí para hacer la paz, somos pacificadores. Damos la cara por los pecadores, pero vamos a ver. No, hombre, es que los pecadores son pecadores, sí, pues entonces como Jesucristo hubiera cogido ese lema, estamos todos, como decía Jimmy Swagger, estamos fritos, decía el americano. Si no damos la cara por el pecador, ¿por quién la vamos a dar? Si dice Pablo en Romano, hombre, a lo mejor osaría alguno morir por el bueno. Pero Cristo murió por los pecadores, dice. Pero cuando nosotros aún todavía, dice, Cristo murió por nosotros. En esto se muestra el amor de Dios, dice. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, hermano, oye esto, y está funcionando bien, a tutti plain, lo tiene engrasado, el Espíritu no está contristado, te tiene vivo el sentir de Cristo, avivado, que es como tenemos que estar. Vamos a hablar serio. Y tenemos unos mandamientos y unos requisitos de parte de Dios. El cristiano debe, no por ley de Moisés, sino por la ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo, debe mantenerse lleno del Espíritu Santo. ¿Sí, correcto? Una persona llena del Espíritu Santo tiene el sentir de Cristo. Y si tiene el sentir de Cristo, no puede tener anhelos, pasiones y codicias de cosas carnales, aun cuando estén metidas dentro de la religiosidad de la iglesia. No. Posiblemente tenemos hoy el culto y a lo mejor, si Cristo está en medio nuestro, Él ha cogido y se ha ido para el tanatorio porque hay allí un corazón que consolar. Mejor ir a la casa del luto, dice el Señor, que ir a la casa del banquete. Ha cogido para un hospital que sabe que uno está ya listo de papeles y va a partir y se lo va a ganar a última hora. Está consolando a una mujer que está sufriendo el abandono de su marido. Está metido en una casa viendo la situación de la reverdía de los hijos y está allí a ver cómo le da sabiduría a ese matrimonio para poner orden en su casa. Está en un montón de cosas que nosotros a lo mejor no las consideramos porque nuestra cosa está en la religión. Por eso que yo digo, Dios mío, hay mucha diferencia entre lo que nosotros estamos edificando y lo que yo veo que otros edifican, pero es verdad. Y nosotros aquí estamos identificados con problemas, con situaciones con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con el vecino, con el de arriba, con el de abajo. Pero es que eso es la iglesia de Jesucristo. Y ahí vamos gestionando. Y vamos metiendo el conocimiento que Dios nos da en medio de lo que nos viene. Y vamos gestionando ese conocimiento y Dios nos va dando cada día más sabiduría. No que te da una pelota de sabiduría y tú te levantas de la noche a la mañana y tú eres Salomón. Con tus vestiduras reales por ahí por palacio haciendo... deslizándote. No. Tú estás de lino fino vestido.
El lino fino son las acciones justas de los santos. El lino es la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Cuando tú estás vestido de lino y tú hablas con una persona que está totalmente embotada, está turbada y habla contigo, empieza a coger luz esa persona. ¿Por qué? Porque se está arrimando a ti. Jesucristo dijo, yo me voy, pero ustedes se quedáis, ustedes son la luz del mundo ahora. Y dijo otra cosa, dijo, ustedes sois la sal de la tierra. Cuando tu ministerio, cuando tu vida está viva, tú haces que lo que está muriendo en los demás resurja otra vez para arriba. Eres como un refrigerador. Porque cuando hablamos de sal, que todo el mundo dice, es lo que le da sabor a las cosas. Sí, pero vamos a entender una cosa. Cuando el soplo de sal se estaba refiriendo más que nada al elemento que se usaba para preservar los alimentos, que al que da sabor, que también lo hace. Pero se usaba esa sal gorda, rústica, para mantener los alimentos frescos, no tanto como un frigorífico, era menos tiempo, pero y tiene que ver con refrigerador. Que de ahí donde nosotros hemos recibido ese refrigerio, como le dijo Pedro a la nación, que vendrían tiempos de refrigerio cuando Dios nos otorgara a Jesucristo. Y eso es lo que hace tú y yo cuando tenemos ese traje puesto, resplandecemos, tenemos también esa palabra de sabor. Es verdad que tú a lo mejor no has leído la Biblia hoy y no te acuerdas de lo que has leído y no te acuerdas de lo que leíste ayer, pero cuando tú tienes una perseverancia y una relación con Él, una comunión con Él, siempre, como tu fe está puesta en Él, siempre Dios va a darte una palabra fresca cuando Él no necesita a tu lado, y tú por fe abres tu boca y dice, y Él la llena. Y esa persona recibe algo que le da sabor en medio de tanto discurso, donde cada vez que tú oyes más lo mismo, yo estoy insípido, porque no hay una financiera que respalde eso. Son obras huecas y vacías, es mucho hablar y poco hacer. Pero cuando tú hablas de parte de Jesucristo, el Espíritu Santo financia. Y aunque tú no tengas y tus ojos no vean, como lo hayas hecho con fe, el Espíritu Santo respalda esa palabra. Los gobernantes se enseñorean de las naciones. Pero dijo el Señor, así no será entre vosotros. El que dirija tiene que ser el que sirve. ¿Cómo va a ser? Así va esto. Lucas capítulo 14 versículo 25. El ministro es un referente que enseña la forma de una justicia nueva. Lucas 14, 25. Gloria al Señor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Para que ustedes vean lo que Jesucristo tiene en su corazón. Él quiere, mira, dice Timoteo, que Dios quiere que todas las almas sean salvas, dice. ¿Es correcto, hermano? Hermano, es un corrector total para esto. Dice, Dios quiere que todas las almas sean salvas, dice, y que vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, todas esas doctrinas de Calvino, donde dice que uno está predestinado para salvarse, eso no entra dentro de la sustancia de Dios, ¿vale? El calvinismo tiene cosas buenas, pero ha hecho una teología basada en una soberanía de Dios que no está correcta. Han usado la soberanía de Dios para establecer su teología calvinista, pero han mal interpretado la soberanía de Dios. Dios no es el Dios que hace acepción de personas. No parte todo de que Dios, como no tiene... Bueno, ya ustedes saben de esto, ¿no? Pero Dios quiere que todas las almas sean salvas. Tenemos claro eso, ¿verdad? Todas las almas quieren que se salven. El que no se salva es porque ha rechazado a Dios. Dios no rechaza a nadie. Esa es la sustancia de la condenación. Que la luz vino a este mundo, dice. Jesucristo lo definió. La condenación no está basada en un acto de la soberanía de Dios donde dice tú te salvas y tú te condenas, no. La condenación es esta, dijo Cristo, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es otra cosa. La última palabra la tienen los hombres en la salvación, no Dios. Dios ha hecho todo, ¿de acuerdo? Pero mira, digo esto porque Dios quiere que todas las almas sean salvas, vengan al conocimiento de la verdad. Viene Jesucristo con una multitud detrás de él.
Pero Él no quiere una multitud que vaya detrás de, como tú sabes, ¿no? Como si fueran un montón de ganado, sin conocimiento, sin entendimiento. Y dice, grandes multitudes le seguían. Y dice, y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Alábalo si puede, decía uno. Mira qué mensaje. Esto querrá decir algo el Señor. Él no quiere que nosotros aborrezcamos nuestra familia. No. Está hablando en un ámbito del espíritu. Como tú no aborrezcas tu carne, el interés que ella tiene primario por naturaleza, no es decir que te va a desechar, pero tú no puedes ingresar a eso que tanto anhelas, que es a esa luz inaccesible que va a iluminar tu conciencia con la doctrina de un nuevo reino. Pero es posible estar en esta carne y renunciar a todo lo que uno posee y ser discípulo de Jesucristo. Si no fuera posible, no hubiera dicho eso. Gracias a la cruz es posible y se entra. Pero Él no quiere que grandes multitudes... Mira, si hubiera querido ser un pastor, un líder religioso o un alguien, hizo los milagros que hizo y ya le siguen grandes multitudes. Pero Él dice, ¿yo para qué quiero esto? La gente tanto en la carne. Pero hoy día hay líderes que no le importa tener gente en la carne. Con tal de que le sirva. Menos mal que Dios conoce el corazón. Lo más secreto. Habrá un día, dice la Biblia, el apóstol Pablo, donde los hombres serán juzgados conforme al Evangelio, los secretos de su corazón. Dice, grandes multitudes le seguían y les dijo, si alguno viene en pos de mí. Versículo 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí lo tiene. Es que no aprendemos. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno. Es la palabra en el castellano nuestra, es un alumno. El alumno debe de tener un tiempo de aprendizaje. Antiguamente aquí se le decía que el aprendiz de albañil, el aprendiz del carpintero, el aprendiz de fontanero, el aprendiz, y al oficial se le decía el maestro. Llega un día que el maestro se retira y ¿quién coge el oficio? El que un día era aprendiz. Jesucristo se ha retirado, no que se ha retirado en un orden, pero para dejarle lugar a su iglesia. La iglesia tiene que estar aquí como una maestra, por lo menos de enseñarle la justicia al pueblo de cómo va esto. Y no lo estamos haciendo en el orden que tenemos que hacer. Y cuando tú preguntas, indagas y mueves, tú dices, no tienen maestría, no tienen... O sea, aquí todo el mundo hace las cosas así como un arboleo, pero no sabe trazar maestras. Y entonces, de eso es de lo que se trata. Si tú eres un ministro competente del nuevo pacto, tú tienes que pararte con sabiduría y ciencia de Dios. No digo que tú lo tengas que hacer ahora, pero Dios te ha dado a ti todo, pero todo, dentro de la facultad de la universidad, te ha dado todas las herramientas para que tú te gradúes y tú te pares donde te pares y sepas dar una explicación con sabiduría y ciencia de lo alto y le expliques al más torpe o al más sabio, al más listo o al que tú quieras, le expliques las bases del evangelio y del reino de Dios. Pero como no tenemos ese interés en las iglesias, hay otros intereses. Por eso no se crece ni en la gracia ni en el conocimiento. Crecemos en religiosidad y crecemos en prohibiciones. Por eso es que hay iglesias, por ejemplo, legalistas, de corte legalista, que todo es no. Y la gente se entrena en los no. ¿Y ahora qué pasa? Contra más prohibiciones tú seas capaz de llevar en tu vida, más fuerte tú te sientes, más discípulo de Jesucristo te sientes. Incluso te atreves incluso a condenar a otro porque en tu vida llevas muchos no. Y contra más prohibiciones llevas, más te atreves a condenar a otro. Eso no es ni discípulo de Jesucristo, ni eso es el reino de los cielos, ni eso es enseñarle la justicia al pueblo. Eso es proselitismo, y eso es que si tú estabas perdido antes, ahora estás 2 veces perdido. Como Jesucristo le dijo a los judíos de su tiempo. Ustedes recorréis mar y tierra para coger a un prosélito o a un gentil y traerlo al judaísmo. Y cuando lo tenéis, dice, lo hacéis 2 veces más ciego del infierno. Porque no solamente le decís que ya no puede andar en sus tradiciones paganas pecaminosas, sino que ahora le metéis carga por un tubo y está continuamente desde por la mañana, desde que se levanta hasta que se acuesta, viendo qué es lo que no tiene que hacer para pecar contra mí, y lo tenéis bajo un yugo que no pudiste llevar ni ustedes, ni lo pudieron llevar vuestros padres, porque eso no era la voluntad de Dios.
poniendo un ejemplo. O hay otro que dice, hermano, Dios es amor, la salvación es gratis, está hablando verdad, ¿ves? Ya por ahí te va enredando. Jesucristo es nuestro Señor, y cuando te vienes a dar cuenta, la salvación no se pierde, por ahí te enredan, por ahí se pierden y divagan y están ahí viviendo una vida de liberalismo y cogen la gracia que es tan preciosa, tan linda, y hacen vana la gracia de Dios convirtiéndola en libertinaje. Y tampoco cogen el camino de la justicia, ni la buscan primeramente, ni el reino tampoco. ¿Qué pasa? No crucificamos nuestra carne en un orden correcto, que no podemos ser discípulos del Maestro. Es que no llegamos a entender los parámetros de este reino. No lo entendemos, no sabemos dónde están las líneas divisorias, no sabemos llegar. Quien te marca las líneas aquí es el Espíritu. El Espíritu te dice, mira, calla, como decía el hermano. Yo quería hablar a un enfermo, me he dicho, cállate y hablar el testimonio. Líneas invisibles que están en tu mente y la voz del Espíritu te dirige. Y a otro le quería decir, habla de este testimonio, que guiado por el Espíritu, en un mundo real, espiritual, donde tú sabes pararte, sabes hablar, sabes callar, ahora sube la va y va guiado por el Espíritu. Os digo una cosa, de eso no hay. No hay. Y supuestamente esas son las piedras vivas del reino, de la iglesia que compondrían el reino de Dios aquí en la tierra. Y entre otras cosas no hay porque no se enseña. Porque los que tenían la maestría y tenían el testigo se lo enseñaban. Lo mismo que Elías enseñó a Eliseo. Lo mismo que Jesús enseñó a los discípulos. Y eso venía bajando con los padres de la iglesia, se le dice. Hasta que el diablo metió corte ahí. Y cuando supuestamente esto resurgió, los planos que empezaron a darle forma ya no eran los originales. Y no digo que no estoy hablando de las escrituras originales venidas del arameo, del griego, no. Digo originales en cuanto a entender el diseño de Dios. Y ya cuando empezaron a darle forma otra vez, ya surgió el papado, después surgió el pastorado con la reforma. El pastorado está a la misma altura del papado y por ahí para abajo viene a ser todo lo mismo. ¿Sí o no? Pues cuando yo cojo por ese camino, olvídate que eso es camino de oscuridad. No aprendo, no puedo ser discípulo, no escucho la voz del Maestro. Lucas 13:22. El tiempo avanza y lo vamos a dejar aquí, porque tampoco quiero extenderme ni hacerme pesado. Simplemente una pincelada. Os digo una cosa: Dios está preparando nuestra vida para un ministerio con propósito. Si el ministerio no tiene un propósito, no es ministerio. Hay muchos que están en el ministerio y dicen, ¿tú para dónde vas? Y están en la huerta, porque no conocen un referente fijo. No lo tienen. El ministerio, lo que sostiene el ministerio, tú no lo ves a lo mejor. Como la gavilla que sostienen los pilares. Pero es el propósito. Y nosotros estamos aquí para glorificar a Dios. Cuando tú defines tu corazón, dices, yo estoy aquí para glorificarle a Él. Entonces Dios empieza a sacar a la luz tu ministerio, tu llamado, que no es otro que el de Cristo. La iglesia cumplimenta, llena, alcanza la voluntad de Dios en Cristo. Lo mismo que Él vino a hacer la voluntad del Padre, la iglesia hace la voluntad del Hijo, pero es todo lo mismo. Lucas capítulo 13 dije, ¿no? Versículo 22. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Por eso es que el maestro enseñaba. Él en los evangelios tú vas a escuchar simplemente como 1, 2, 3 veces vas a ver que Jesús predicó. 3, 4 veces creo, no más. 77 veces dice Jesús enseñó.
Porque tiene más interés en enseñar y que aprendamos que en predicar. Hay que predicar, ¿eh? Pero entonces me estáis entendiendo, ¿no? La predicación sin enseñanza no tiene sustancia. Iba Jesús por las aldeas, dice, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien les dijo, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y oye lo que dice el 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrelo, respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido en nuestras plazas enseñantes. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartad de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Número 1, Dios se identifica, mira esto, como un padre de familia. No dice ni que él es el pastor, que él es el evangelista, ni que él es el apóstol, ni que él es, no adquiere un título. Ahora, si quieres conocer un título, mira cómo se define a sí mismo. Un padre de familia. Y esta expresión de Cristo la dice en muchas parábolas. Un hombre hizo una gran cena, un padre de familia. El padre de familia, si supiera correr el padre de familia. ¿Por qué? Porque ahí está dentro del ministerio. Yo tuve la situación donde vengo de una iglesia donde se ministraba prioritariamente la predicación y el ministerio, sea un predicador, y el molde que tenía el líder en aquel tiempo pues no era tanto como un padre de familia, porque este hombre no tenía hijos, ¿vale? Y eso no se ministraba tanto. Entonces yo me fui proyectando en esa imagen, en ese molde del predicador. Yo era el predicador. No, hermano, yo era el predicador. Y fui proyectándome y eso se me fue agrandando en mi corazón. Y no, yo era el predicador. Y yo tengo que predicar y me tengo que preparar para ser predicador. Claro, llegó un momento que yo era el predicador en mi casa, era el predicador en el trabajo, era el predicador en la iglesia, pero ese era mi referente, yo era el predicador. A los 14 años Dios me dijo, sí, tú eras y eres el predicador y seguirás siendo el predicador, pero tú a partir de ahora vas a ser un padre de familia. Y yo te voy a enseñar a ti que sin dejar de ser predicador, tú tienes que ser primeramente esposo de tu esposa y padre de tus hijos. Y se me cayó todo mi mundo. Todo mi mundo se me cayó. Después de 5 días de ayuno que estaba yo buscando santidad y unción. Y yo no daba crédito a aquello. Y me dijo, y no le vuelvas a hablar más de condenación a gente que yo la vi con mi sangre. Y eso lo compartí muchas veces. Y empezó un periplo nuevo, hermano, en mi vida, donde me tiraron todo mi chiringuito. Me quedé, como dicen los profetas, me quedé como el que está en una cabaña de meloná, como que ha venido algo y te han dejado ahí un chozado por misericordia. Y allí me quedé esperando que Dios empezara otra vez a edificar mi vida y me empezó a llevar a la soledad a reestudiar las escrituras y las doctrinas de la gracia del nuevo pacto sin ningún matiz de hombre, por el Espíritu, y empezó el Señor a tratar conmigo áreas, asignaturas que yo las tenía en, tú quieres entrar en esta universidad, tú quieres ser mi discípulo, tú quieres ser mi alumno, tú quieres, pero tú no has renunciado a muchas cosas y yo te las voy a demostrar. Y empecé a aprender a ser un esposo como el Señor ha diseñado en su palabra. Yo creía que lo hacía porque me iba, porque trabajaba, porque tenía dinero. Y no vea si empecé a sufrir. Y empecé a tener otro trato con mis hijos, no solamente el del predicador, sino el del papá cristiano. Y cuando el Señor empezó a hablarme de esto, me dijo, mira, ven para acá. Y me empezó a llevar esta escritura, mira, un padre de familia. Un padre de familia. Un padre de familia. Me llevó incluso al Antiguo Testamento y me decía, mira, los padres de las casas paternas, con ellos son con los que yo trato. Esta gente tiene que ser un referente. No, pero si yo hago. Tú vas a hacer ahora, que te voy a enseñar yo a ti. La predicación tiene que tener un respaldo por el Espíritu. El Padre provee todo. Da la cara por la familia, da la cara por los hijos, da la cara por la esposa. Y no permite acusación ninguna con su familia. Al niño hay que darle 2 gofetas, sí, al niño se las doy yo, que soy su padre. ¿No? Es así, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? La gran mayoría de la iglesia o se ha proyectado en un orden o en otro. No, hay que ser papá de familia, hay que ser esposo, hay que ser padre y hay que predicar. Y hay que enseñar.
Y toca muchas veces aborrecer, toca hacer una renuncia aquí, otro lo otro. Y no puedes abandonar el ministerio, pero tampoco puedes abandonar la casa. Y tampoco puedes abandonar la casa, dice, pero tampoco puedes abandonar el ministerio. Y tú dices, Dios mío, este ensanchamiento, yo me muero, tú no te mueres nada. Lo que va a morir es tu carne. Y tu yo y tu orgullo. Así como se combate el machismo, porque yo tenía eso en mi corazón también. Con la doctrina que han sacado los hombres, no. Pero así sí. Sale para afuera. Todavía queda algo por ahí escondido. ¿Sabes? Muchas veces limpio del todo tampoco uno puede quedarse porque es macho ibérico. Gloria al Señor. No, pero y Jesucristo le está diciendo a esta gente que cuando el padre de familia coja el camino y cierre la puerta, que no es otro que Dios, dice que muchos vendrán y le dirán, Señor, Señor, ábrenos. Y dice que se va a escuchar una voz que dice, yo no conozco. Ahora la pregunta surge aquí, ¿cómo puede ser que venga gente diciéndole al Señor, ábrenos, como y reciban una respuesta tan dura, tan cruel, pero que el que está siendo franco en esto ahí es él, no los hombres? Y dice, yo. Y repite, dice, os digo que yo no conozco, que tú no nos conoces y tú te has sentado a nuestra mesa y hemos comido y bebido. Y yo. Entonces la pregunta es, vamos a regresarnos a la línea que traemos del principio. ¿Qué enseñanza se está dando en las iglesias? ¿Qué diseño, qué imagen tenemos de lo que es Dios y su obra? Es como las naciones, tenemos un sistema piramidal donde el mayor se pone allá arriba y todos los demás hacen lo que dice el mayor, y el mayor no sirve. ¿Ese es el diseño? ¿Un diseño político? ¿Un diseño político religioso? Pues si andamos en eso y eso lo tenemos metido en la cabeza, puede ser que aquel día escuchamos, Señor, Señor, dice yo, te conozco. Dice que tú no me conoces, pero si yo he hecho todo lo que dice el pastor, dice, pues entonces te conocerá el pastor de la iglesia. Es que la Biblia dice, someted a vuestros pastores. Sí, ya. Y a los pastores les dice que se sometan a Cristo. Mira, cuando una persona está sometida a Cristo, no dice tantas veces ese versículo. Más bien lo vive. Jesucristo dirigió a 12 hombres. Y a ninguno de ellos le dijo, te voy a decir una cosa, Pedro, Juan, Jacobo, que yo soy el maestro, a ver si ya me trata con más respeto. No tiró de autoridad, no tiró de currículum, no dijo yo soy el rabí, no. Los aguantó y los soportó. Y se ganó la amistad de todos ellos. Y al final le dijo, ustedes son mis amigos. Cuando tú tienes un amigo en la iglesia, y tu amigo tiene una necesidad, o tu amigo te pide un favor, o tu amigo tú lo ves que está cargado, o tú lo ves que tu amigo tiene una necesidad, tú le sirves a tu amigo, porque tú no lo ves como una persona, tú lo ves como un amigo de verdad. El hermano genuino es hermano y es amigo. En todo tiempo ama al amigo, dice, y es como un hermano en tiempo de prueba. Eso está faltando en la iglesia. No hay cosa más linda, bella, preciosa, que Dios atesora que la amistad. Dios se ha hecho nuestro amigo y se ha reconciliado con nosotros en Jesucristo. Y nosotros, dice que Él fue herido y azotado, dice, y nosotros no lo estimamos. Él, para hacerse amigo nuestro, tuvo que ser herido y azotado, y nosotros todavía no lo tenemos en estima. Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia, sigue trabajando en ella. No hace falta buscar el ministerio. Tenemos ahora mismo un circuito de personas dando vueltas por la iglesia a ver si encuentran lo que quieren. No se va a encontrar así. Váyase usted de rodillas, váyate tú de rodillas, vete a tu cuarto y vete a las escrituras. Te aseguro que Dios no tarda en revelarse. Dios no es el Dios que se esconde en un córner del universo y dice, a ver que pueda que me encuentre. Ese no es Dios. Él está visible para todo el mundo. Ahí está la cruz, mírala. Dice el profeta Isaías, mirad a mí. ¿Y a quién está diciendo? A él cuando fuera levantado. Y sé salvos todos los términos de la tierra. Míralo crucificado. Y muchas de las respuestas que hoy tú no tienes respuesta, las vas a encontrar en la cruz. Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice el apóstol Pablo.
Para los judíos tropezadero y para los gentiles es locura. Más para los que creen es poder de Dios. Es poder. Ahí está el poder. Entonces, en este sacerdocio, hermano, yo os lo digo de corazón. Está claro que no todos están llegando a tener ese diploma, pero que Dios tiene gente en esa universidad y quiere llevarnos allá, para que cuando Él empiece a gobernar aquí en la tierra, tú estés preparado para reinar y gobernar con Cristo. Es más, ya te han dado tu familia, gestiona y gobiérnala con el amor de Dios. Te han dado tu trabajo, te han dado tu negocio, te han dado tus seres queridos, te han dado tus vecinos, te han dado todo lo que... Empieza a administrar y a gestionar la sabiduría y la ciencia de Dios en todo tu entorno, que eso va a ser una onda expansiva y semántica, y Dios te pone de menos a más. Si en lo poco eres fiel, Dios te pone más. Si en lo poco eres fiel, Dios te pone más. Pero todo es sabiduría y ciencia de lo alto. No es riqueza y grandeza. Es servicio. Ese es el lino fino. La Constitución, ahí está, Mateo del 5 al 7. Y ahí vamos a ir aprendiendo mucho, porque eso tiene que gobernar el corazón de cada hermano. Eso es muy amplio y muy extenso, que meterse ahí da hasta vértigo. Jesucristo con su sacrificio ha inaugurado una justicia nueva y divina injertada en nuestra humanidad, y nos ha dado la oportunidad de una justicia superior, de la que el mundo, en la que en el reino el mayor se hace el menor. Vamos a dejarlo ir y vamos a hacer una oración y entregar este tiempo en la presencia de Dios. Padre, te damos gracias por tu infinita gracia y misericordia, Señor, en esta mañana ya. Te rogamos, Dios mío, que esta palabra no caiga en saco roto, sino que tú la inyectes, Dios mío, por tu Espíritu en nuestros corazones, y podamos ir gestionando y asimilando tu verdad en cada uno de nosotros. Tú nos has llamado, Dios mío, tú te has hecho responsable de todo y cada uno de nuestras vidas, y tú has pagado un presupuesto altísimo por cada uno de nosotros. Yo te ruego que tú nos dé la capacidad de alcanzar ese propósito. No que lo hayamos alcanzado, pero una cosa hacemos: proseguimos hacia la meta y queremos alcanzar ese propósito, Señor. El supremo llamamiento tuyo en cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos aquí presentes y a los que están ausentes también. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo, tu Hijo, Señor, y la comunión de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice: salúdense los hermanos con alegría, con gozo, con poder de lo alto, y que cada hermano salga de aquí con su traje de lino fino para ser ministro del nuevo pacto. Amén. Y servir a los demás. Gloria a Dios.